sino que es una visa que tiene mucho tiempo y que tiene diferentes caminos para poder obtenerse. Es una visa de actividades temporales. Entonces, la 408 tiene una vertiente que es para actividades artísticas, actividades religiosas, actividades deportivas, y una de esas es precisamente los eventos avalados por el gobierno australiano. Ahora, cuando se introdujo a la pandemia como un evento autorizado fue cuando empezaron a poder tramitar 408 y hubo una confusión total que hasta ahora no se esclarece del todo. Hay muchos rumores, entonces uno de los rumores es que yo si tengo una 408 ya no voy a poder aplicar otra visa. Entonces, esto es falso. Que si yo obtengo una 408 después ya no me van a dejar entrar a Australia por 3 años, esto también es falso. Si aplico a 408, eso va a dejar una mancha en mi historial migratorio. Eso también es falso. Que yo pueda decidir la duración de esta visa también es una confusión. Entonces, la confusión yo creo que viene entre la diferencia que hay con las dos visas que utilizó o que ha utilizado mucha gente durante la pandemia. Una es la 408 COVID-19 y la otra es la Bridging Visa E. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La COVID-19 408 es una visa sustantiva. Una visa sustantiva es cualquier visa que no sea una visa puente, una Bridging Visa. La Bridging Visa E no es una visa sustantiva precisamente porque es una visa puente. Okay. Para poder obtener una Bridging Visa E, yo necesito ser ilegal en Australia primero para poder obtener mi primera Bridging Visa E. Entonces, cuando termina mi visa de estudiante, yo ya no apliqué absolutamente nada, expiro mi visa hoy, mañana yo me convierto en ilegal y yo decido tomar esta visa puente. De esta visa puente es muy difícil salir. Ya no puedo aplicar más que a un par de excepciones. ¿Okay? Por ejemplo, la visa de refugiado, que es muy difícil poder cumplir con los requisitos y si se niega, entonces ahí sí se arruina el historial migratorio. O una visa de servicios médicos, que esperemos que ninguno de los presentes necesite. Y la otra es una visa para poder aplicar a residencia permanente con una pareja australiana o residente permanente en circunstancias de compasión. Ni siquiera es una aplicación normal. En cualquier otro caso, una vez que yo estoy dentro de una Bridging Visa, es muy difícil salir hacia otro tipo de visa estando en Australia. Entonces, lo que se tiene que hacer es salir físicamente del país. Y precisamente ahí está la confusión con la 408. La 408 funciona de una manera completamente diferente. Hay dos tipos de 408. Una es para las personas que no tienen ninguna opción legal para poder quedarse en Australia. Por ejemplo, si yo llevo casi un año con mi Work and Holiday Visa y yo no puedo aplicar a mi segundo año de Work and Holiday Visa porque no cumplí con el tiempo de trabajo especificado, los 3 meses de trabajo de farm, por ejemplo, o en otro tipo de cosas. Si yo no soy elegible y yo no voy a tomar un curso de estudios, por ejemplo, tampoco soy elegible para una visa de turista porque ya me quedé como visitante un año. Y como ya no tengo opciones, entonces es cuando la 408 empieza a ser una opción. En este caso, cuando yo aplico porque no tengo otras opciones para poder quedarme en Australia y me tengo que seguir quedando porque no están abriendo las fronteras de mi país o no hay vuelos comerciales, me afectó la pandemia directamente a mi capacidad de salir del país. Entonces, la Bridging Visa me la dan por un determinado periodo de tiempo de alrededor de 3 meses. ¿Okay? Entonces, es una visa que me permite estar un poquito más de tiempo aquí en Australia. Usualmente esta visa me la dan con capacidad para poder trabajar, entonces usualmente no tiene una limitación de trabajo. Y es una visa que me permite estar aquí solamente durante el tiempo en el que organizo qué es lo que voy a hacer después. Pero no es una visa que me impida aplicar a otra cosa, precisamente porque es una visa sustantiva. ¿Okay? Ahora, hay otro tipo de personas que pueden aplicar a la 408 y son las personas que están trabajando en sectores críticos. Los sectores críticos no los define la ley como tal, pero los define el website del Departamento de Migración y son prácticamente cualquier cosa que pueda demostrarse que mantiene la infraestructura o los servicios durante el tiempo de la pandemia o que lucha directamente con la pandemia.
Estamos hablando del sector salud, por ejemplo, de enfermeras o doctores, de las personas que están trabajando directamente en desinfección de lugares para prevenir el COVID-19, personas que están trabajando con ancianos, con personas con capacidades diferentes o con niños. Y estas personas pueden quedarse aquí para poder seguir trabajando en ese sector o si pueden trabajar en ese sector, si tienen una oferta de empleo, por 12 meses. Ahora, la forma en que se cuenta el tiempo, ya sea porque no puedo salir de Australia y me dan 3 meses, o si estoy trabajando en un sector crítico y me dan 12 meses, es desde el momento en que apliqué, no desde el momento en que me otorgan la visa. Entonces, si yo aplico el día de hoy y dentro de 3 meses me la dan, de todos modos, me la van a dar hasta el 18 de marzo de 2022 si yo estoy trabajando en sectores críticos, o 3 meses contando el día de hoy, si es que no tengo ninguna otra opción para quedarme en el país. Si tú estás aplicando porque no puedes tener otro tipo de opción legal, necesitas que tu visa no tenga más de 28 días de duración o no hayan pasado más de 28 días desde que expiró tu última visa sustantiva. Si es para trabajar en sectores críticos, no debes tener más de 90 días dentro de tu visa actual o no deben haber pasado más de 28 días desde que terminó tu última visa sustantiva. En cualquiera de los dos casos, si es que ya pasaron 28 días desde que expiró tu visa sustantiva, ya no es posible aplicar a la 408. Ahora, si estamos aplicando porque ya no tenemos otra opción legal, y en el caso de las personas que tienen Work and Holiday Visa, eso es lo que pasa, pueden utilizar el tiempo de trabajo que tengan durante la 408 si es que están trabajando en algún momento durante la 408 en el sector salud. Entonces, si es que trabajaron, por ejemplo, con laboratorios o si es que trabajaron por medio de estar haciendo algún tipo de control con cuarentena, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con el sector salud, incluso si trabajaron solamente unos meses y el resto de la 408 trabajaron en otro tipo de sector, por ejemplo, agricultura, ese tiempo durante la 408 va a ser tomado en cuenta para poder llenar el requerimiento de su trabajo para la siguiente Work and Holiday Visa. ¿Okay? Entonces, eso tiene muchos beneficios. La visa en cualquiera de las dos opciones no tiene costo. Entonces, eso también es importante. No le pagan nada al Departamento de Migración por aplicar esta visa. Lo que sí tiene que pasar es que tienen que cumplir con 2 requerimientos adicionales. Uno es health, que eso incluye tener que hacerse exámenes médicos. Si se tuvieron que hacer exámenes médicos para la Working Holiday Visa o si tuvieron que hacer exámenes médicos para la visa de estudiante, por ejemplo, es posible que para la 408 también lo necesiten. En el caso de character, que es el otro criterio que se tiene que cumplir, se tienen que proveer los police checks de Australia. Entonces, si es que han tenido algún tipo de problema con la ley, ya es cuando tenemos probablemente un riesgo de que se niegue la visa. Okay. Ahora, como es una visa sustantiva, si es que ustedes aplicaran y se negara esta visa, entonces en la mayoría de los casos hay review rights. Review rights es el derecho a poder apelar la decisión. Pero evidentemente es muchísimo mejor tratar de evitar una negación de visa y sería muy estratégico para ustedes asegurarse de que cumplen con los requisitos para poder aplicar. Entonces, un ejemplo es una persona que tiene una visa de turista después de que expiró su visa de estudiante, tiene una visa de turista por 6 meses, aplicó a su siguiente visa de turista y ya va a expirar. Ya van a completar 12 meses en la visa de turista. Ya no pueden aplicar a otra. Eso simplemente la ley se los impide. Entonces es cuando entra la posibilidad de poder aplicar a 408. Si yo tengo una Work and Holiday Visa y no pude cumplir con el requisito del trabajo específico para mi siguiente Work and Holiday Visa, o ya cumplí la mayoría de edad, los 31 años, y ya no puedo aplicar a la siguiente, o ya me acabé las 3 Work and Holiday Visa que podría obtener, entonces es cuando la 408 puede ser una opción. Ahora, si no es porque no tengo ninguna opción legal. Por ejemplo, tengo una visa de estudiante. Yo podría aplicar una visa de turista, pero estoy trabajando en un childcare. Entonces estoy trabajando en sector crítico o estoy trabajando en aged care, estoy cuidando abuelos. Eso es posible para poder aplicar a una 408 con derechos laborales porque estoy trabajando en un sector crítico y esta visa es de 12 meses de duración desde el momento en que yo aplico. Ahora, no es simplemente decir que yo estoy trabajando en un sector crítico, sino además tengo que evidenciarlo. Es muy importante que se provea un contrato de trabajo o los payslips o una carta del empleador
diciendo que les están ofreciendo trabajo por lo menos 12 meses. Y además es importante también que la empresa declare que no les está favoreciendo a ustedes y que le está quitando el trabajo a un local. Ahorita hay más desempleo que nunca en Australia. Entonces tiene que declarar que buscó a un australiano residente permanente para cubrir el puesto, pero simplemente no hay suficiente fuerza de trabajo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la agricultura, que es uno de los sectores críticos, en donde mucha gente que tiene Work and Holiday Visas son los que vienen para poder hacer fruit picking. Y como no hay suficiente gente y no hay gente entrando en este momento, entonces hay muchos lugares que necesitan gente. Entonces, esto es considerado un sector crítico, ahí tiene que declarar la empresa, no hemos podido tener suficientes personas que estén trabajando en el sector, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener, sabemos que a esta persona se le va a expirar su visa pronto y le ofrecemos empleo por los siguientes 12 meses. El empleo tiene que ser con Tax File Number, no puede ser con ABN. No pueden trabajar con ABN durante la 408, pero no es necesario que sea un trabajo de tiempo completo. Puede ser trabajo de medio tiempo. No hay una obligación en este caso. Tampoco hay una obligación de haber trabajado con la empresa mucho tiempo. Incluso si una empresa dice, bueno, conocemos a esta persona tiene una visa de turista, así que no puede trabajar con nosotros en este momento, pero tiene un perfil perfecto y quiere trabajar, entonces quisiéramos darle la oportunidad de que trabaje en el momento en que se apruebe la 408, va a empezar a trabajar con nosotros. Esto también es posible. Okay. La aplicación en los dos casos, ya sea porque no se tiene otra forma de quedarse en Australia o porque se está trabajando en sector crítico, se puede hacer en la página del Departamento de Migración. Es relativamente fácil hacer la aplicación, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Se necesita, además de todo esto, declarar que se tiene suficiente capacidad económica como para poder permanecer en el país durante la estancia. Y también se necesita declarar y demostrar que se tiene un seguro médico. El seguro médico es un poco diferente al de la visa de estudiante, por ejemplo, o al que tienen los visitantes, los turistas. Se llama OVHC, Overseas Visitor Health Cover. Es un seguro médico que usualmente se paga de manera mensual, pero tiene una cobertura diferente y ese es uno de los requisitos. Si no, no se puede aprobar la visa en ninguno de los dos, de las dos categorías. Okay. Si quieren podemos empezar con las preguntas porque si no yo me puedo seguir hablando por la siguiente media hora. Acá, Agustín, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Agustín? Sí, quería saber, yo estoy con visa estudiante y estoy por hacer un curso de personal trainer, pero no sé si el nivel de inglés para entrar al curso va a ser capaz. O sea, lo suficientemente bien, tengo que dar un test. En este caso, si me va mal, ¿podría entrar a una COVID? Desafortunadamente, como tú tienes una visa de estudiante, eres elegible para poder aplicar a una visa de turista. Eso significa que si no estás trabajando en un sector crítico, no podrías entrar en el perfil de las personas que no tienen otra opción legal para quedarse. Tema trabajo, puedo conseguir. Me ofrecieron para un sector crítico. Bueno, ya tengo el contacto y me dijeron, decidí qué vas a hacer. Si querés entrar al sector crítico para trabajar, te podemos ayudar con la carta de invitación y eso. ¿Podría aplicar, llegar a aplicar una COVID? Si tú estás trabajando en sector crítico y el empleador, tu potencial empleador, te emite una carta de apoyo. En este momento estoy en construcción, pero la empresa me dijo que me puede hacer una carta de invitación como para que yo entre a trabajar para ellos porque necesitan. ¿Podría llegar a aplicar a una COVID? Si cumples con el resto de los requisitos y puedes obtener la carta de apoyo y puede la empresa confirmarle al Departamento de Migración que te está ofreciendo trabajo por los siguientes 12 meses y la labor que estás haciendo está precisamente involucrada a sector crítico, entonces pudiera ser elegible si cumples con el resto de los requisitos. En este caso, más que nada, si es que yo a estar en COVID, en esa visa, ¿podría llegar a aplicar a la visa de estudiante entre medio de ese transcurso de tiempo? Porque en realidad tendría que esperar hasta los próximos 4 meses, donde es la reinscripción del curso que quiero hacer. Todo esto es por el nivel inglés, nada más. Si en caso que me va mal, iré practicando en este tiempo y volver a aplicar a esa student visa que quiero. ¿Se podrá hacer eso?
Creo que un poquito irresponsable confirmar cuando no hemos analizado tu caso a profundidad, ¿ok? Sí. Si solamente extraemos esos elementos, decimos, bueno, una persona que tiene una visa de estudiante pero está trabajando en sector crítico pudiera aplicar una 408 si cumple con el resto de los requisitos, sí. Ahora, la 408 es una visa sustantiva, entonces con una visa sustantiva puedes hacer una aplicación para visa de estudiante si cumples con el resto de los requisitos. Siempre eso tiene que ser la otra parte del enunciado porque es muy importante que te asegures de Esto de eso. los requisitos, ¿te referís a, digamos, a un determinado monto de plata para estar acá, para poder estar en Australia, seguro médico, eso, o algo en específico? Todos los requisitos para que seas elegible para la visa a la que estás aplicando. ¿Qué pasa si me cambio de empleador durante la visa 408? Siempre es ese empleo crítico. La visa 408 se está siendo aplicada porque se está trabajando en un sector crítico. Entonces, en el momento en que se emite la aprobación de la visa, está prácticamente anclada a la empresa que les dio el apoyo, en donde han declarado que ustedes van a trabajar. Entonces, la aprobación de la visa dice, de hecho, quién fue la empresa con la que debieran estar trabajando. Sin embargo, no hay una obligación como tal para quedarse con el mismo empleador y si no se cancela la visa. Si ustedes siguen trabajando en sector crítico, entonces es posible si es que el trabajo terminó. Ahora, si ustedes obtienen la visa 408 y en realidad no tenían ningún tipo de intención de trabajar en un sector crítico y simplemente dejaron el trabajo una vez que obtuvieron la visa, entonces estamos en problemas porque eso es hacer declaraciones falsas al momento de aplicar. Entonces, se tiene que tener la intención de trabajar con la empresa que emitió el apoyo. Y si existen cambios, como tal, en el trabajo, si termina el empleo o si cambia la situación y entonces ustedes tienen que dejar el empleo por causas de fuerza mayor, es posible seguir trabajando en un sector crítico y manteniendo esta visa. Esta visa no es para las personas que están tratando de beneficiarse, es para beneficiar a Australia. Entonces, el punto es que si ustedes están trabajando en un sector crítico es para apoyar a la empresa que les está emitiendo precisamente la carta de apoyo. Esta es un área relativamente gris, obviamente, porque dentro de las condiciones de la visa ustedes tienen que estar siguiendo las actividades que declararon que iban a realizar. Y las actividades son seguir trabajando en un sector crítico, pero de preferencia sí es muchísimo mejor tratar de quedarse con la empresa que les emitió la carta de apoyo y con la que declararon ustedes al momento de aplicar que se iban a quedar. Ahora, es muy importante que entendamos que hay ciertas condiciones que sí pueden afectarlos en cuanto a los planes. Una vez que se obtiene la 408 no tiene el permiso para entrar y salir de Australia. Entonces, digamos que a mí me dan la 408 mañana. Y dentro de 15 días se abren las fronteras con Nueva Zelanda y yo quiero irme de vacaciones a Nueva Zelanda. Eso no es posible. Si yo salgo y piso Nueva Zelanda, automáticamente mi 408 expira y ya no la puedo recuperar. Tendría que aplicar a otra cosa estando en Nueva Zelanda para poder regresar a Australia. O haber aplicado a otro tipo de visa sustantiva, obtener una visa puente que me permita viajar, como una Bridging Visa B, y entonces ya es cuando puedo mantener la opción de poder entrar, pero la 408 expira completamente si yo salgo del país. No importa si me queda todavía muchos meses de visa o si está a punto de expirar, es exactamente igual. Consulta, disculpa. ¿Qué posibilidades te da, o sea, qué no tenés que hacer para que te dé la no future stay? ¿O es al azar eso? No further stay es una condición que dice que no te puedes quedar en Australia más tiempo. La no further stay se puede imponer en una visa de turista, se puede imponer en una visa de estudiante, se puede imponer en una 408 y en muchas otras visas temporales. Uh-huh. Hasta ahora yo no he visto un solo caso en donde se imponga esa condición para las personas que están aplicando a 408 COVID-19. Y eso es precisamente porque el razonamiento no tendría tanto sentido. Para el gobierno de Australia es muchísimo mejor mantener la legalidad de las personas a evitar que puedan aplicar otra cosa y que no puedan salir del país debido al cierre de fronteras y tengamos incontables personas que se quedaron de manera ilegal en el país. Eso no tendría sentido para ellos. Es mejor tratar de mantener la legalidad y ese es precisamente el objetivo de la visa 408. Sin embargo, es
posible, es extremadamente improbable, pero es posible que se pueda imponer un no further stay condition, que significa no puedes aplicar otra visa dentro de Australia, en cualquiera de las visas que les acabo de mencionar, visa de turista, visa de estudiante, etcétera. Cuando pasa cuando el Departamento de Migración no está convencido de las intenciones de la persona al momento de aplicar, pero tampoco tiene evidencia que diga y confirme que tiene otras intenciones que las que se declararon en la aplicación. Por ejemplo, si yo aplico una visa de estudiante y el case officer sospecha que yo tengo otras intenciones, además de ser estudiante, como querer quedarme para trabajar, pero no hay forma de poder confirmarlo de alguna manera, pudiera imponer una no further stay condition. Pero es raro que la impongan precisamente por eso, porque hay una forma de retirar. No es suerte, tiene que ver con el perfil. Perfecto. Consulta, última, me molesto más. Yo tengo, viste que tengo la Student Visa, yo puedo trabajar 20 horas semanales, 40 quincenales. Si aplico a la COVID, ¿serían los mismos cargos horarios o serían el full time que te da? No sé si te da, perdón. La Bridging Visa, o sea, cuando ustedes aplican a una 408, como cuando aplican a otra visa temporal, usualmente extiende los derechos y las obligaciones que tiene su visa al momento de aplicar. Entonces, si yo tengo una visa de estudiante y aplico a una visa 408 COVID-19, voy a poder trabajar las 40 horas per fortnight, por cada 15 días, si mi curso está en sesión. Si mi curso ya no está en sesión, entonces yo puedo trabajar de manera ilimitada. Eso significa que durante mi visa puente, si yo ya terminé mi curso, voy a poder trabajar de manera ilimitada hasta que llegue mi 408. Y la 408 entonces ya determinará las restricciones de trabajo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por tu ayuda. Un placer. Ahí nos dejaron un par de preguntas más. Claudio estaba preguntando si se puede aplicar a la 408 con una visa turista vencida entre los 28 días de haber expirado. Creo que eso ya lo mencionaste en... Sí, de hecho, una visa de estudiante o una visa de turista o una visa working holiday, cualquier visa, si tenías una visa sustantiva, o sea, una visa que no sea una visa puente, y expiró hace menos de 28 días, es posible hacer una aplicación para 408. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que van a tener que declarar que durante un tiempo no tuvieron visa. Entonces, eso se tiene que declarar cada vez que vayan a hacer una aplicación, no solamente en Australia, sino fuera del país también. Es una pregunta muy común cuando estás aplicando a una visa de turista, por ejemplo, en cualquier país. ¿Alguna vez te has quedado más tiempo después de que expiró tu visa? ¿Have you ever overstayed your visa? Sí. Entonces, sí, se quedaron unos días sin visa y después la visa que llega cuando se aplica la 408 y no tienes una visa sustantiva es una Bridging Visa C. La Bridging Visa C no te permite trabajar hasta que llega la 408 y ya vienen tus derechos laborales que están anclados a la visa. No podrías trabajar durante la visa puente. Acá también Patricio nos pregunta, tengo la Working Holiday y se me acaba la semana próxima. Estaba pensando en estudiar, pero no tengo los ahorros y quisiera seguir trabajando para ahorrar antes de estudiar. Mi consulta ¿es fácil que te den la 408 si tienes todos los criterios, sector no crítico, y después de esos 3 meses es posible cambiarme a la 408? Ok. Crítico, o estudiar. Sí, eso es fácil o es difícil. Eso suena más bien como una cuestión de suerte. En realidad no es suerte, tienes que cumplir con los requisitos. Ahora, si cumples con los requisitos, entonces no debería haber una razón para que te negaran la visa. Si no cumplen con los requisitos, entonces ya hay riesgo de negación. Si tú estás en una Working Holiday Visa y ya no puedes aplicar a otra visa sustantiva, porque ya te quedaste como visitante el año completo, no puedes aplicar una visa de turista. Si no eres elegible para una visa de estudiante porque no tienes un enrollment letter, una confirmación de que estás matriculado en una escuela, entonces es posible aplicar a una 408. Sin embargo, recuerden que el tiempo de la 408 es muy corto. Entonces, si es que no estás trabajando en sector crítico, van a ser alrededor de 3 meses desde el momento en que aplicaste. Entonces, si aplicas hoy y se tarda la visa en llegar alrededor de 2 meses, te llegará con 1 o 2 meses de duración nada más. Y eso significa que vas a tener que aplicar muy pronto a tu siguiente visa. Es mejor evitarlo, siempre sería mejor en la medida de lo posible pasar directamente a una visa larga que tratar de hacer aplicaciones seguidas.
Eso simplemente por cuestiones de logística, pero también porque cada vez que aplicas a otra cosa tienes un poquito más riesgo de negación. Simplemente porque el Departamento de Migración empieza a revisar que tú estás quedándote mucho tiempo. Ahora, es importante recordar que tienen que comprobar, si no están trabajando en sectores críticos, que no pueden salir del país debido al cierre de fronteras, que no hay vuelos comerciales, que no hay forma física en que ustedes puedan salir del país. Y cada vez más hay posibilidad de que ustedes puedan salir. Obviamente hay algunos países en donde hay todavía cierre de fronteras total y es imposible regresar al país de origen, pero empieza a ser un poco más razonable cada vez poder tomar un vuelo y de alguna manera llegar a su país. Entonces, si ya hay una forma viable de salir, es mucho más difícil confirmar que de verdad no hubo forma de quedarse y que no solamente me quiero quedar un poco más de tiempo para ahorrar antes de regresar. Entonces, si tengo una situación en donde pudiera razonablemente salir de Australia, tomar un vuelo y regresar a mi país, probablemente estoy en riesgo de que se me niegue una 408 porque se supone que esta visa me la dan cuando no tengo otra forma de quedarme en el país y cuando no tengo otra forma de salir de Australia. Entonces, es importante revisar que uno cumpla precisamente ese requisito. Creo que con esa explicación también respondemos la pregunta de Gonza que viene después, que está preguntando si estoy trabajando en el sector crítico y cumplo con los criterios para aplicar a mi segundo año Working Holiday. ¿Puedo aplicar a la 408 y luego una vez que me pueda ir a Australia aplicar a mi segundo año de Working Holiday desde afuera? Es posible, sí, sí es posible. Entonces, especialmente si estás trabajando en un sector salud, durante la 408, incluso ese tiempo te va a contar para tu siguiente Work and Holiday. Cuando no cuenta es si tienes una 408 diferente, porque hay diferentes ramitas de la 408. Hay actividades deportivas, artísticas, etcétera. Entonces, digamos que a ti te dan una 408 por ser futbolista y quieres trabajar con sector crítico durante ese tiempo, eso no te va a contar para tu siguiente Work and Holiday. Pero si estás trabajando en un sector crítico y la COVID-19 es precisamente la rama de la 408 que tienes, eso te va a contar. Y acá tenemos la última pregunta de Marcelo. Si te deniegan la 408 por no cumplir los requisitos, ¿se puede aplicar otra visa después? Ok, depende mucho. Y esto no solamente va para la 408, sino para cualquier negación que tengan dentro de Australia. Si cuando llega la negación de su visa, todavía tienen una visa sustantiva, por ejemplo, si yo tengo una visa de estudiante hasta dentro de 2 meses, apliqué a la visa 408 el día de hoy y la negación llega un día antes de que expire mi visa de estudiante, yo tengo todavía un día para poder hacer otra aplicación de visa. Entonces, cuando llega una negación y todavía tengo una visa sustantiva, yo tengo la libertad de hacer otras aplicaciones. Pero si mi visa termina hoy aplico la 408 y mañana me llega la negación. Cuando me llega la negación, yo ya no voy a tener una visa sustantiva, voy a tener una visa puente. En ese caso, ya no puedo hacer otras aplicaciones de visa, salvo contadas excepciones, como las que habíamos mencionado, como visa de servicios médicos o una visa de refugiado, que por favor no apliquen. U otro tipo de visa que sea más bien una excepción y no la regla. Entonces, una vez que te niegan una visa, ya no puedes aplicar una visa de estudiante, por ejemplo, ya no puedes aplicar una visa de turista, ya no puedes aplicar otra 408, ya no puedes aplicar a Working Holiday Visa. Se cierran muchísimo las opciones si no tienes una visa sustantiva cuando llega la negación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que apelar la decisión. Se apela con el Tribunal Administrativo, que es la autoridad que regula que el Departamento de Migración tome las decisiones justas y que no esté tomando decisiones que simplemente no estén basadas en la ley. Es una organización que está completamente separada del Departamento de Migración, pero se paga esa apelación. Tienen que pagar $1,826. Y lo que hace el Tribunal Administrativo es que le dice a Migración que ustedes están apelando esa negación y eso hace que Migración les quite la fecha de expiración de su visa puente. Su visa puente ahora va a durar de manera indefinida hasta que el Tribunal Administrativo tome una decisión acerca de su caso. Como el Tribunal Administrativo tiene mucho trabajo, entonces la decisión pudieran tomarla en los siguientes 3 meses después de que se montó la apelación o pudieran tomarla después de 2 años. Y durante todo ese tiempo ustedes tendrían una visa puente, pero ya no podrían aplicar otra cosa hasta que salgan del país. Entonces es muchísimo mejor evitar una negación en cualquier caso. Nos apareció una nueva pregunta.
Habiendo aplicado, juntado una oferta de empleo en un sector no crítico, antes de su aprobación, ¿se puede adjuntar otra oferta de empleo de un sector crítico? Es posible, ya que el requerimiento de estar trabajando en sector crítico es un requerimiento al momento de la decisión. Entonces, es posible subir la oferta de empleo. Y de hecho, con la pregunta de Nicolás, en el caso de Gonza, creo que no había leído que ella ya cumplía con los requisitos de la siguiente Work and Holiday Visa. Si ya cumples con los requisitos, o sea, si ya tienes los 88 días de trabajo específico, entonces ahí ya no estarías cumpliendo precisamente, Nicolás, tienes razón, con los requisitos de la 408, porque eso es si ya no tienes otra opción. Ahora, si estás hablando de trabajar en un sector crítico, sí es posible. Si Gonza, por ejemplo, tiene suficiente trabajo como para aplicar a la siguiente visa de Work and Holiday, pero también está trabajando en un sector crítico, podría decidir elegir aplicar a 408 en vez de a su siguiente Work and Holiday. Así que, bueno, vamos a la pregunta de Patricio. Los que no pueden aplicar la Work and Holiday, ¿uno debería aplicar a una visa turista si se puede? ¿No podrías aplicar a la 408 en el sector no crítico? A la visa de turista no es posible, de hecho. La visa de turista no se puede otorgar cuando tú ya has tenido otra visa de turista o una Work and Holiday Visa que haga que tu estancia en Australia dure más de 12 meses. Entonces, como estamos hablando de visitantes. Si tú has sido visitante por 12 meses, ya no puedes extender tu tiempo como visitante. Y ahí estás obligado a aplicar otro tipo de visa y eres elegible para la 408. ¿Okay? Ahora, no podrías aplicar a 408 en sector no crítico. Es precisamente esa la elegibilidad. Yo ya tuve una Working Holiday Visa. No puedo aplicar una visa de turista porque ya me quedé como visitante un año. Entonces, soy elegible para aplicar en sector no crítico 408 porque no hay otra alternativa para mí, si es posible. De hecho, con Work and Holiday tú eres visitante. Work and Holiday significa que tú trabajaste y tuviste vacaciones en Australia. Durante todo el tiempo de tu Work and Holiday tú estás considerado como un visitante de Australia. ¿Se puede aplicar a la 408 con una carta oferta en el sector no crítico viniendo desde turista? Se me movió la pregunta, perdón. ¿Se puede aplicar a la 408 con una carta oferta en un sector no crítico viniendo desde turista sin adjuntar una carta explicando que no se puede salir de Australia? Sí, cuando estás aplicando o estás aplicando porque no puedes salir de Australia, no tienes que demostrar que estás trabajando ni en sector crítico ni en sector no crítico. Simplemente demuestras que tú ya tuviste las visas que te hacen no elegible para una siguiente visa de turista. Ahora, si tú estabas en una visa de estudiante y pasaste a una visa de turista de 6 meses y quieres pasar a 408, eso no es posible. Y eso es porque todavía puedes estar como visitante otros 6 meses. Cuando ya no es posible, cuando ya soy elegible para la 408, es cuando ya estuve como visitante más de un año o estoy a punto de cumplir el año de estar aquí. Entonces, pudieras transicionar de turista a 408 si ya llevas más de 12 meses o vas a cumplir ya los 12 meses. Si llevas menos tiempo de turista, tienes que aplicar a otra visa de turista o a una visa de estudiante otra vez o a otro tipo de visa al que seas elegible, pero no vas a ser elegible para 408 solamente por el hecho de no poder salir de Australia. Podría ser elegible si estás trabajando en sector crítico. Y aquí nos hicieron una nueva pregunta. Estoy en mi segundo año de Working Holiday y trabajé 6 meses en una empresa que trabaja con disability. No es específicamente relacionado con COVID, por lo que no sé si la aprobarían para aplicar a mi tercer año. Si intento aplicar el tercer año con esos payslip y una carta de mi empleador diciendo por qué nuestro trabajo es especial y me la rechazan. Puedo solicitar una 408 por tener una rejection. ¿Tengo que irme al país? Si estás aplicando precisamente cuando tienes una visa sustantiva y la negación, el rejection llega antes de que expire tu visa sustantiva, no tienes que salir del país, puedes otra vez aplicar o puedes aplicar otro tipo de cosa, ¿ok? Entonces, si cumples con los requisitos. Cuando ya no puedes hacer
casi ninguna aplicación, cuando solamente tienes algunas excepciones, es cuando la negación llega cuando ya no tienes una visa sustantiva, cuando estás en visa puente ya. Pero si te llega la negación antes, es posible que puedas hacer cualquier otra aplicación para la que seas elegible. Ahora, no específicamente relacionado con COVID, tendríamos que revisar ahí el caso particular y cuáles son precisamente las actividades, la naturaleza de la empresa, etcétera. Y si es que puedes llegar a tener el requerimiento del tercer año. Pero esto sí ya tendríamos que revisarlo en consulta para saber muy bien cuáles son las características de tu trabajo. Recuerden que para preguntas más personalizadas pueden tomar una sesión con Valeria. Pueden utilizar nuestro código de referidos para que puedan tener un pequeño, o sea, para que puedan tener un gran descuento, la verdad, no es un pequeño, es un gran descuento. Así que les voy a dejar por el chat los detalles mientras respondemos la siguiente pregunta. Aquí Claudio pregunta, la pregunta era si uno aplica la 408 con una carta oferta de un empleo en un sector no crítico. ¿Es necesario demostrar que no puedo salir de Australia? Absolutamente. No hay una categoría de demostrar que estás trabajando en sector no crítico. Esa categoría no existe, entonces o estás trabajando en sector crítico o tienes que demostrar que no puedes salir de Australia. Pero en ningún caso puedes obtener la visa por estar trabajando en sector no crítico. Voy a mandar los detalles de tu sitio para que puedan ingresar. Y les recuerdo que cualquier cosa más personalizada, Valeria va a estar con gusto de poder atenderlo. Como han visto, es muy profesional y tiene todas las respuestas a sus dudas. Así que lo que necesiten ver de forma más personalizada, cuenten con ellos. Se los voy a dejar acá en el chat. Acá salió una nueva pregunta de Patricio. ¿De qué forma se acredita que no puede salir de Australia? Dependiendo precisamente de cuáles sean las circunstancias. Hay personas, por ejemplo, que han tratado de comprar un vuelo y la aerolínea sigue cancelando su vuelo una y otra vez. Entonces, ahí es relativamente fácil de demostrar porque proveemos los correos de la aerolínea diciendo que se mueve la fecha del vuelo o que se están cancelando los vuelos y que hasta nuevo aviso, etcétera. Entonces, se manda toda la serie de mensajes precisamente para comprobar esto. Si es que el país tiene las fronteras cerradas, entonces se emite la notificación oficial y la traducción de esa notificación oficial en donde se confirma que el país no está dejando entrar a nadie, ni siquiera a nacionales. Entonces depende mucho de la situación en la que estén. Sí, es muy importante que traten de planear a largo plazo, porque usualmente cuando las personas me consultan es porque tienen una idea de qué es lo que quisieran hacer en unos años, pero se enfocan en cómo solucionarlo inmediato. Y precisamente tratando de solucionarlo inmediato es como una persona, por ejemplo, que quisiera aplicar eventualmente a residencia permanente, termina aplicando a un certificado 2, certificado 3, certificado 4, diplomado y diplomado avanzado en business, por ejemplo. Y resulta que en vez de direccionar su plan hacia lo que en verdad les importa y cuál es su objetivo a largo plazo, terminamos yéndonos exactamente al lado contrario. Entonces, si bien la 408 pudiera llegar a ser una respuesta para poder quedarse un poco más tiempo en Australia, en realidad lo que tenemos que hacer muchas veces es hacer las cosas al revés, determinar qué es lo que voy a querer hacer a largo plazo y después cuáles son los pasos que tengo que hacer para poder llegar allá. Muchas veces, si es que mi plan es quedarme aquí por muchos años o tratar de emigrar permanentemente, la 408 solamente retrasa mi plan y lo que necesito es otro tipo de visa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la capacidad para poder aplicar a una visa de estudiante y el curso que voy a tomar me va a beneficiar para propósitos migratorios, es mucho mejor aplicar directamente a la visa de estudiante que estar tratando de retrasar el tiempo. Ahora, si solamente necesito quedarme un poco más de tiempo antes de poder regresar a mi país, probablemente la 408 sea una opción. Pero siempre se tiene que considerar cuál es mi objetivo final y después trabajar hacia atrás para ver si es que esto es lo más estratégico. Y esto siempre es lo que tratamos de hacer en consulta y creo que es mi recomendación principal. Siempre que vayan a tomar la decisión de si aplicar a una u otra visa, tienen que preguntarse no si es viable, no si puedo, no si cumplo con los requisitos, sino si es lo más estratégico para mí. Eso es lo más importante.
La verdad que es un tremendo consejo. El gran error que uno siempre comete es que empieza a pensar en el hoy día y se olvida que hay un plan futuro que uno tiene que completar y hay que empezar a trabajar desde hoy y no desde mañana. Exacto. Aquí Gonza nos hace una nueva pregunta. Dice que me dieron la 408 por 12 meses. Si abren las fronteras, ¿podría salir y entrar con esta visa? Mi visa dice múltiples entradas. Vas a ver que las múltiples entradas también tienen una fecha dentro de la aprobación de tu visa en donde dice que no puedes llegar después de una fecha específica. La fecha específica es precisamente el momento en donde ya no vas a poder salir del país. Y usualmente con la 408, esa fecha específica en donde ya no puedes entrar, es una fecha que es muchísimo anterior al momento en que expira tu visa. Entonces tendríamos que revisar muy bien la grant notification, la confirmación de tu visa, para poder confirmar si es que pudieras regresar cuando quieres regresar o si tu visa 408 expiraría desde el momento en que sales. Aquí Claudio nos pregunta, ¿aplicar una 408 con un agente migratorio en vez de hacerlo por uno mismo tiene mayor respaldo y puede dar mejores resultados? De hecho, no hay nada en la ley que obligue a las personas a poder aplicar a ningún tipo de visa con agente migratorio. Entonces, de hecho, no es que los agentes migratorios tengamos contactos directos con el Departamento de Migración o que tengas más oportunidades de aprobación por el simple hecho de utilizar un agente migratorio. Sin embargo, es importante saber que se cumplen absolutamente todos los requisitos para poder tener la visa. Entonces, si no estás bien informado, si no puedes seguir completamente los pasos, si no estás seguro de que estás haciendo las cosas de manera correcta y cumples elegibilidad, es muchísimo mejor saber que tienes el respaldo de un experto para, primero, confirmar que eres elegible a la visa. Número 2, confirmar que estás aplicando de manera correcta y también confirmar cuáles son los chances de que puedas obtener una aprobación o no. Ningún agente migratorio está autorizado para poder garantizar una aprobación de visa. Es ilegal para cualquier agente migratorio decir, te prometo que vamos a aplicar y vas a obtener la visa. Sin embargo, pueden estar tranquilos, obviamente, de que estamos aplicando con base en el conocimiento y la experiencia que tenemos. Aquí Patricio nos pregunta si de una 408 no crítica puede cambiarse una 408 crítica o una student. Es posible. Ahora, se tienen que cumplir con los requisitos, pero no hay ningún impedimento legal para poder aplicar a una visa sustantiva cuando tienes otra visa sustantiva si cumples con los requisitos y puedes hacerlo. O sea, si es que no hay ningún impedimento de poder aplicar a la siguiente visa y no tienes una no further stay condition, o sea, tu visa 408 no crítica, no dice ya no te puedes quedar más tiempo, que sería muy poco probable, entonces puedes aplicar a tu siguiente 408. Ahora, lo que puede llegar a pasar es que antes de que puedas hacer la siguiente aplicación, la 408 ya no esté en vigor, ya no esté el COVID-19 como evento autorizado para el gobierno australiano, ya haya expirado eso. Eso es si es que ya se abren las fronteras, si empiezan a haber otra vez suficientes vuelos comerciales, etcétera. O sea, cuando ya pase la pandemia, va a llegar un momento en que la 408 COVID-19 ya no va a existir. Puede pasar, pero en realidad es poco probable que pase este año. Entonces, si es que todavía está en vigencia el COVID-19 como un evento autorizado, puedes pasar a una 408 crítica. O también puedes pasar a una visa de estudiante o puedes pasar a una visa de visitante si cumples con los requisitos, si es posible. Bueno, vamos a responder a esta última pregunta que si ya creo que fue mencionado antes, que si se puede cambiar de trabajador durante los 12 meses en el sector crítico. Vale nos dijo ahí que es un sector gris, que es posible pero no recomendable. Entonces, exactamente. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir dando cierre al webinar. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Vale, por siempre mismo y todas sumamente claras. Creo que todos coinciden conmigo en ese sentido. Y nuevamente, gracias, Vale, por todo. Un placer, como siempre. Muchas gracias, José.